¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a este resumen semanal de Senado Noticias. Soy Betsabe Fuentes, los invito a revisar todas las informaciones legislativas que han marcado esta semana en el trabajo aquí en el Senado de la República. Comenzamos de inmediato a revisar lo que fue el rechazo por no alcanzar en quórum del Senado a la acusación constitucional en contra del presidente de la República, Sebastián Piñera. Lo que fue la jornada, reacciones en el siguiente informe. Luego de más de 7 horas de debate, la Sala del Senado rechazó la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Esto porque ninguno de los 2 capítulos del libelo acusatorio alcanzó el quórum necesario para su aprobación. Se necesitaban 29 votos de los senadores y senadoras en ejercicio. Sin embargo, el primer capítulo, por haber infringido la Constitución y las leyes, reunió 24 votos a favor, 18 en contra y 1 abstención. Y el segundo, por haber comprometido gravemente el honor de la nación, 22 votos a favor, 20 en contra y 1 abstención. Con esto se desechó la propuesta surgida en la Cámara de Diputadas y Diputados. La señal que se está dando de este Congreso es que más bien depende de si es tu gobierno o no, cómo vas a votar. Y creo que eso es muy lamentable teniendo en consideración además el desprestigio que ha tenido la institucionalidad. Se ha acreditado la inocencia del presidente de la República en todos estos hechos que ustedes ya conocen y que fueron falsamente planteados, falsamente imputados. Que demostró no solo la falta de mérito, sino que también, lo más importante, cuando se acusa constitucionalmente a un presidente de la República es porque hay una crisis institucional severa. De todas maneras, a nosotros nos parece que la conducta del presidente es francamente inaceptable. Su gestión ha estado caracterizada por permanentes conflictos de interés. Intensa jornada que inició con la relación de la acusación constitucional, posteriormente la comisión acusadora, integrada por la diputada Gael Jomans y los diputados Leonardo Soto y Gabriel Silver, formalizaron los hechos ante el Senado. Al mandatario se le acusaba por irregularidades en la compra-venta de Minera Dominga, por haber tenido acceso a información privilegiada, por mezclar el ámbito político y privado para beneficio propio y de sus cercanos, por haber afectado el honor de la nación, entre otros puntos que fueron detallados en el documento de 99 páginas y luego debatidos por senadores y senadoras. Porque ¿qué lección se le da a un país al que se le exige que cumpla la ley, que no sea violento, que respete las instituciones democráticas, que sea honesto, que sea probo, que sea trabajador, si el propio presidente de la República aparece involucrado en hechos absolutamente reprochables? Ojalá nunca nos viéramos como país expuestos a situaciones como esta. Lamentablemente por Chile, el presidente Piñera ha hecho de la imprudencia, de su incontinencia y avaricia y de sus conflictos de intereses una constante. Por tratarse de una acusación manifiestamente inadmisible, que atenta contra la naturaleza de la última ratio de la institución, de la acusación constitucional en general, y de aquella en contra del presidente de la República en particular, y que esconde una burda maniobra electoral, rechazo esta acusación constitucional. Hoy no tengo antecedentes concretos y objetivos para votar a favor de la destitución del presidente. No me es posible concluir que existan actos de la administración del presidente Sebastián Piñera que sean susceptibles a encuadrarse, a subsumirse en alguna de las causales constitucionales. En su turno, la defensa respondió a cada una de las acusaciones, desechando las tesis planteadas y argumentando que no existían fundamentos para la acusación en contra del presidente, ya que se le imputan acciones de terceras personas. Cuestionó la forma y el momento en que se presentó el libelo y lo calificó como una estrategia política a días de las elecciones. A días del aparecimiento de los Pandora Papers, en vez de investigar, en vez de buscar los antecedentes para efectos de comprender quién y cómo y por qué había realizado las operaciones comerciales ocurridas en el año 2010, más de 10 años atrás, en vez de investigarlo, se improvisa una acusación constitucional con el ánimo manifiesto, y declarado, transparentado en intervenciones y en declaraciones a la prensa, de situar su discusión previo a la campaña electoral, a las elecciones parlamentarias. Teniendo 11 meses para presentar una acusación constitucional, se presenta en menos de 11 días. Acusación constitucional que se tramitó en el Parlamento sin la presencia del presidente de la República, quien al día siguiente se refirió a los hechos desde el Palacio de la Moneda.
El Senado rechazó una acusación constitucional basada en hechos falsos, suposiciones o meras conjeturas y sin ningún fundamento. Quiero reconocer la actitud de los diputados y senadores que actuaron con seriedad y responsabilidad. Tras el rechazo de la acusación constitucional, el presidente Sebastián Piñera se mantendrá en su cargo durante los últimos meses de su mandato. Y seguimos revisando más noticias legislativas. Finalmente se convocó la comisión mixta entre senadores y diputados sobre el cuarto retiro de las AFP. Se han fijado 9 puntos de discrepancias y se acordó reunir todas las indicaciones necesarias para una propuesta definitiva. Así, esta instancia legislativa encargada de zanjar todas las diferencias entre el Senado y los diputados se reunieron para fijar los puntos en donde no hay acuerdo y poder prontamente aprobar este proyecto de ley por ambas ramas del Congreso Nacional. En ello hay propuestas que van desde mantener el tope del retiro en 150 UF a bajarlo a 135, que no se permita acceder al cuarto retiro a las rentas más altas y que los tramos superiores, los que más rentan, paguen impuestos. Uno de los puntos más complejos es el que permite el anticipo de las rentas vitalicias. Hay quienes han propuesto eliminar este aspecto del proyecto y otros que plantean incorporar mecanismos o fórmulas que permitan que los pensionados puedan retirar parte de sus fondos. Se acordó además que los integrantes de la instancia hagan llegar sus propuestas o indicaciones para ir buscando puntos de acuerdo que permitan generar un texto que sea viable y posteriormente aprobado tanto por el Senado como por la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto ya la próxima semana. Los invito a revisar reacciones de lo que fue la mixta. El trabajo va a continuar de la siguiente manera. Los asesores nuestros van a estar trabajando y la idea es que de aquí al viernes existan propuestas de cómo resolver las diferencias entre el Senado y la Cámara y ver cuáles de esas propuestas tienen peso suficiente para ser votadas en la sala del Senado y la Cámara de Diputados. Los puntos más centrales controvertidos son el tema de las rentas vitalicias y el tema de los impuestos. Yo diría que son los dos temas más complejos. Pero sí lo que es importante es que está la absoluta voluntad de llegar a un acuerdo, de identificar los 7 puntos respecto a los cuales hay controversia y poder dar un plazo lo antes posible para resolverlo. Tuvimos la disposición de poder llevar adelante una tramitación el día de hoy. Miren, estaban clarísimos los puntos de diferencia. Sin embargo, no hubo voluntad y el país tiene que saberlo. Pero lo que queríamos hacer es que por lo menos la propuesta de la Comisión Mixta se transparentara hoy día, se transparentara rápidamente. Si esto implica que para algunos les interesa el tema electoral, claramente nosotros estamos disponibles hoy día, mañana, después del 21, a seguir discutiendo. Creo que hemos ganado una cosa, eso sí hay que decirlo, y es que al parecer, al menos en los diputados y senadores que están a favor del cuarto retiro, y la diputada Cariola, hay consenso en que los jubilados de renta vitalicia deben estar dentro de los beneficiarios. ¿Cómo es posible que hayan pretendido que en una tarde, hasta todo el despacho, hayamos votado algo en que hay 9 elementos de controversia que ni siquiera conocían? Y cambiamos de tema porque todo listo y dispuesto se encuentra para la versión número 11 de Congreso Futuro con el lema Aprender a Convivir, evento de ciencia, tecnología e innovación que se va a realizar desde el 17 al 21 de enero del año 2022. Todos los detalles en la siguiente nota. El principal evento de divulgación científica del país ya se alista y tiene fecha. Se trata de la 11ª versión de Congreso Futuro, actividad que se desarrollará desde el 17 al 21 de enero de 2022 bajo el lema Aprender a Convivir. Serán más de 80 expositores provenientes de 20 países que participarán de manera virtual y presencial y que por primera vez se agregó una 5ª jornada dedicada a la educación y ciudadanía digital en niñas y mujeres. Yo creo que Chile, así como lo hicimos con la ley de etiquetado, que se transformó en una ley mundial hecha por nosotros, así como Chile está haciendo la primera ley de protección del cerebro, los neuroderechos, porque el campo de batalla del siglo XXI son los cerebros de los seres humanos, porque ahí se extraen los datos. Entonces Chile puede jugar un rol a generar pensamiento nuevo, aliarse como lo ha hecho el Congreso del Futuro con la ciencia más avanzada del planeta, de Chile, y proponer soluciones a los grandes desafíos que tiene la humanidad. En este momento donde lo único permanente es el cambio, lo único sostenible es aprender a convivir justamente con esos cambios, nos van a permitir ser capaces de poder, primero, adaptarnos y segundo, ser actores, articuladores de lo que venga para adelante.
En el lanzamiento de la actividad también se hicieron presentes el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación y el presidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro. El ministro Kuf celebró que desde el próximo año se consolida una alianza que permita por ley traspasar recursos desde el ministerio hacia el Congreso Futuro, que ha tenido un rol relevante en acercar el conocimiento a la sociedad. Y es que a partir del año 2022, recursos para el Congreso Futuro se van a traspasar desde el Ministerio de Ciencia, consolidando de esta manera una alianza entre el Ministerio de Ciencia y el Congreso Futuro, pero quizás más importante, dándole continuidad y proyectándola para que el Congreso Futuro y el Ministerio trabajen juntos por muchísimo tiempo. Porque este no es un congreso científico para científicos, sino que son científicos que han aportado a ciencia aplicada, que finalmente deriva en bienestar para las personas. Los temas de hace 10 años hoy día del Congreso, que parecían distantes, hoy día son muy vigentes. Y hay políticas públicas que han sido definidas a partir de los encuentros, ¿no es cierto?, que hemos estado haciendo. Así que yo creo que cuando algo es exitoso hay que seguir por esa senda y creo que el Congreso lo ha demostrado. De manera paralela, Congreso Futuro realizará eventos presenciales y virtuales en otras 10 regiones del país, descentralizando la ciencia y la tecnología. Y la intención de generar una comisión reparadora y de verdad para todas las víctimas de Colonia Dignidad fue presentada a la presidenta de esta corporación, la senadora Jimena Rincón, en una importante cita. ¿De qué se trató? Lo revisamos en el siguiente informe. Décadas han pasado desde que Colonia Dignidad fuera descubierta como centro de detención en dictadura y de abusos contra menores por parte de su principal jerarca, Paul Schaeffer. Sin embargo, sus excolonos y víctimas aseguran que aún hoy hay otros tipos de maltratos y vejaciones que persisten, abriéndose incluso un modelo de negocios a partir de empresas manejadas desde el interior, por lo cual se pide una comisión que indague y genere reparaciones a partir de las denuncias. La base de la Colonia es ¿cómo se llama?, asociación criminal. Las empresas siguen haciendo ganancias, viven ahí como reyes y hay gente que son víctimas, que han vivido bajo droga, bajo maltrato en la colonia. Viven ahí como indignamente. ¿Sabe que yo digo, ustedes deben estar también más en la colonia para ver realmente qué pasa? Es por esto que un grupo de víctimas acompañados del abogado Winfried Hempel comenzaron en el Senado las gestiones para concretar una instancia que realice una labor similar a la que se ha hecho en otros casos de vulneración de derechos esenciales, para lo cual se reunieron con la presidenta Jimena Rincón en las oficinas de Santiago, una cita donde se relató desde las necesidades de los afectados, de los que aún viven en Villa Baviera, hasta los 4 grupos de víctimas que se arrastran con los años: los inquilinos originales desalojados en los 60s, los menores abusados por Paul Schaeffer, los torturados en dictadura y sus familias, y los colonos que arrastran trabajos sin sueldos, imposiciones o carencias educacionales y de salud durante décadas. Después de la dictadura se crearon las conocidas comisiones Rettig y Walech, y sin embargo los colonos y los 4 grupos de víctimas que ha dejado la ex Colonia Dignidad nunca fueron excluidas en esas comisiones, de manera tal que se reconozca la calidad de víctimas, se establezca quién fueron víctimas, quiénes fueron victimarios, y que quede consignado en un documento formal por parte del Estado y por una comisión que se crea por la vía legislativa y o ejecutiva administrativa. En la cita, que se extendió por alrededor de 1 hora, los ex colonos y el representante legal de igual forma llamaron al Estado mediante el Ejecutivo a hacerse cargo de la situación de la comunidad en Villa Baviera, pero enfocados siempre en el bienestar de las víctimas, una solicitud acogida desde la presidencia del Senado. Nosotros no queremos una expropiación, estatización o lo que sea, de manera tal que termine un gran patrimonio aquí en las arcas del fisco. No, debe quedar siempre en beneficio de las víctimas. O comprometer o obligar a la actual administración de la colonia que administre los bienes de tal forma que las utilidades lleguen directamente a las víctimas o los bienes de las utilidades. Una de las 2 formas, pero el tema es que como hoy día sigue funcionando eso, a 31 años de la cancelación de la personalidad jurídica, a 16 años de la detención de Schaeffer, a 11 años de la muerte de Schaeffer, como sigue la situación, no puede seguir. Me he comprometido a tratar esto con mis pares y sacar el acuerdo para plantearlo y implementarlo a nivel de país con el Ejecutivo. Vamos a hacer el proyecto de acuerdo, pero también vamos a plantearle al Ejecutivo la creación de esta comisión. Creo que el presidente de la República tiene que hacer acciones positivas en el sentido de lo que ellos nos plantean. Y junto con esta comisión hay situaciones urgentes de salud, de educación, de vivienda, que requieren ser abordadas por parte del Ejecutivo de manera prioritaria.
Víctimas de Colonia Dignidad que piden reconocimiento, reparación y sobre todo memoria frente a un Estado que acusan poco ha hecho por considerar su situación. Es impresionante cómo el Estado no es capaz, después de tantos años, de tanto daño, dejando todo en manos de estos malditos, que perdóname que lo diga así, son malditos. No se piensen ni en proyectos, ni en la plata que ganan mensualmente, no se piensa en las víctimas. Está bien, muchas gracias, Fray. Seguimos revisando citas protocolares de la presidenta de esta corporación porque se reunió con embajadores de Eslovaquia y también de Australia. ¿De qué se trató estas citas protocolares? Lo revisamos a continuación. La oportunidad de estrechar lazos y establecer acercamientos que pueden ser beneficiosos para ambas partes nuevamente tuvo lugar con la visita de personeros diplomáticos internacionales a la presidencia del Senado. En la sede de Valparaíso, el embajador eslovaco fue uno de los más recientes personeros en reunirse con la titular Jimena Rincón, evaluando positivamente el encuentro y citando el interés que concita el proceso constituyente chileno actualmente en curso. Repasamos la actualidad chilena y coincidimos que sí. La sociedad y trabajo del Senado es ahora muy importante para el futuro del país y también tocamos tema de convención constituyente que es también un proceso muy importante para dar pautas o marcar el futuro del país. De igual forma, días más tarde en Santiago, el australiano Todd Mercer y su equipo llegaron hasta el ex Congreso para compartir impresiones, algunas de ellas vinculadas a materias comerciales y de índole legislativo, como el royalty minero o el comentado TPP, que se mantienen en trámite. Hemos colaborado muchísimo en foros, especialmente en el Asia-Pacífico. Hablamos de algunos temas que se está tratando en el Senado en este momento, como es el Tratado de Libre Comercio, el TPP-11, también el proyecto del royalty minero, que es una conversación que va avanzando y ha sido muy interesante ver cómo se ha ido desarrollando ese proyecto. Hay mucho que podemos hacer juntos, que hemos hecho juntos y salí más positivo que nunca de que podemos seguir colaborando. La presidenta del Senado valoró estos encuentros a los que sumó un nuevo contacto con el representante de Rusia. Todas reuniones que ejemplificó permiten abrir puertas de unión en el marco de la diplomacia parlamentaria. La diplomacia parlamentaria es importante, el nexo entre los parlamentos, el abordar temas que pueden servir a los países. Sin lugar a duda, hay oportunidades que muchas veces se pierden porque este tipo de acuerdos no se conocen, no se les saca lustre. Pero además hemos ido profundizando en la idea de poder llevar a cabo en Chile un gran encuentro de mujeres de Euroasia y Latinoamérica en un contexto distinto de conversación que permita relevar los liderazgos y las oportunidades para mujeres de todo el mundo. Es por este motivo que las citas con representantes diplomáticos destinados en territorio nacional seguirán agendándose con el fin de alcanzar nuevos acuerdos que beneficien a comunidades, instituciones y al país en general. Revisamos ahora más noticias legislativas con Senado.cl. Tiene relación con la vigencia de las cédulas de identidad, porque la mesa del Senado solicitó al Ejecutivo prorrogar el decreto que extiende la vigencia de todas las cédulas de identidad vencidas. Los senadores Jimena Rincón y Jorge Pizarro, junto a sus pares José Miguel Insulza y Guido Girardi, coincidieron en que se requiere una medida que permita la renovación gradual y segura de estos documentos en tiempos de pandemia, a puertas de que se implemente el decreto supremo del gobierno que permite que los documentos de identidad vencidos estén vigentes solo hasta el 31 de diciembre de 2021. Los parlamentarios han pedido que se extienda esta vigencia porque las familias chilenas necesitan dignidad. Por lo mismo, más que nuevos horarios de atención del registro civil, se necesita extender los plazos, las vigencias de estos carnets de identidad al menos por 6 meses más. Asimismo, se ha planteado la petición de demandar más tiempo para atender a la ciudadanía en temas de este tipo de documentos en la información con Senado.cl. También hay novedades con la denominada Ley del Mono en temas de vivienda.
Ya vemos en pantalla la nota de prensa. Quieren extender su vigencia hasta febrero de 2023. La normativa actual vence en 2022, pero debido a la pandemia, las personas que no han podido acogerse al procedimiento simplificado de regulación de las viviendas de autoconstrucción piden extender esta vigencia. Es lo que han pedido senadores como Francisco Chaguán, Carmen Gloria Aravena, Juan Castro, Carlos Montes y David Sandoval. La iniciativa, que fue derivada a la Comisión de Vivienda y Urbanismo, apunta a permitir que las familias que no han podido regularizar sus viviendas puedan extender este plazo, sobre todo en tiempos de pandemia, donde se hace tan necesario poder extender todo tipo de documentos. Senado.cl con esta y otras informaciones legislativas. Y hasta aquí llegamos con las informaciones legislativas que han marcado esta semana regional para el trabajo legislativo, pero que tuvo algunas sesiones especiales con algunos temas. Recuerde revivir todas las sesiones, tanto de comisiones como de la Sala del Senado, a través de nuestro canal de YouTube, TV Senado Chile, que usted ya comienza a ver en pantalla, así como también nuestras notas de prensa. Soy Betsabe Fuentes, que tenga un excelente fin de semana.